Visitem la biblioteca de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València. Vos he de dir que és la més antiga d'Espanya, que data del 1847. Nosaltres avui tenim el privilegi de visitar-la perquè vos he de dir que és una biblioteca privada reservada als col·legiats. I en esta visita ens acompanya el bibliotecari Rafael Guià, que a ell volem preguntar-li. Rafael, és una biblioteca que té molta història darrere i moltes anècdotes per contar. Efectivamente, es una biblioteca, la primera biblioteca de España, como el Colegio de Abogados, y se fundó en 1847, y como anécdota de su origen inicial es que como no había fondos para adquirir libros, cuando un colegiado se daba de alta como nuevo colegiado, le pedíamos que donara un libro para hacer más grande los fondos de la biblioteca. Yo sé que nos habéis preparado también para esta visita, que aquí tenemos expedientes de personajes ilustres que han pasado por esta biblioteca. Queremos saber quién exactamente. Pues efectivamente la biblioteca tiene también como obligación conservar el archivo histórico, y entre los ilustres que han pasado por aquí os hemos preparado el expediente de Vicente Blasco Ibáñez, el mismísimo Blasco Ibáñez. En aquella época los expedientes además se hacían manuscritos, y él mismo de su propio puño y letra solicita el ingreso en el Colegio de Abogados en 1889 con su propia firma, luego que se haría famosa con magníficas obras de todos conocidas. Su propia firma se pone en el expediente. O el de el mismísimo Cirilo Amorós, uno de los grandes juristas valencianos, que también en 1852 solicita su ingreso en el colegio, también de modo manuscrito, que es como se hacían las cosas en aquella época. Han pasado muchos años y muchas historias, y al cabo de los años vamos a recorrer un poco estos pasillos para descubrir los volúmenes que aquí tenéis almacenados. ¿Cuántos exactamente? Pues más de 25.000 volúmenes hay almacenados en la biblioteca. A lo largo de todos estos años de historia de la biblioteca del colegio, yo quiero preguntarte, porque seguro que con el paso del tiempo, evidentemente, la biblioteca también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, y supongo que ese proceso se ha vivido. ¿Cómo exactamente? Pues efectivamente, hoy en día la biblioteca, adaptada a los nuevos tiempos, pues tiene un sistema de servicios online, una panoplia de servicios online. Por ejemplo, tenemos la nube de lectura, donde puedes descargarte los libros que te interesan desde tu propio despacho. Tenemos las bases de datos, tenemos el servicio de revistas electrónicas, es decir, todo aquello que actualmente sirve para mantener al abogado formado, pero de una manera online en su propio despacho. A 170 años cumpliremos el año que viene de historia, y hoy en día, ya te digo, como lo tenemos en los despachos, el acceso es más difícil, pero en su época era una gran institución, porque todos los abogados venían aquí a estudiar y formarse. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ja ho saben, confie que esta visita els ha resultat tan instructiva com a nosaltres.